Las fisuras que dejó la explosión de hidrógeno en la vasija del reactor 2 de Fukushima tienen en máxima alerta a las autoridades japonesas. Según TEPCO, entidad que administra la instalación, el núcleo del reactor 2 estaría en peligro por el bajo nivel de agua al interior del mismo y que habría dejado expuestas las barras de uranio enriquecido. Los expertos esperan que el material quede dentro de la estructura. El mejor escenario es que se funda y simplemente se vaya al suelo y se lleve por delante, o sea, hacia abajo, el material, porque se va a fundir y esto es concreto más uranio puesto dentro de ciertos recipientes que contienen un montón de metales, circonio, no sé qué más, y todo eso pacíficamente se hunda en el suelo, sin que ojalá le pase nada. Si no le pasa nada a la estructura, a la vasija, la situación de todas las peores, esa es la mejor. Científicos en todo el mundo que siguen la emergencia en Japón minuto a minuto se han planteado preguntas que ni los operarios de la instalación nuclear ni el gobierno japonés han podido responder. Estas barras, pues dejadas por sí mismas, pues algún día se deberían enfriar. Lo que no sé y nadie lo ha dicho, ellos deberían saberlo, es cuánto tiempo toman enfriarlas en un caso, si sucediera normalmente, cuánto tiempo tomarían enfriarlas, yo no lo sé. Si se produce una fusión del núcleo, la reacción nuclear dejaría de estar controlada, liberando materiales radiactivos dentro de la primera barrera de contención que envuelve el reactor. Si esta primera protección fallara, el escape pasaría al edificio de contención, una estructura de hormigón construida para mantener aislado y protegido el reactor del exterior. Mientras permanezca cerrado, evitaría la salida de contaminación al exterior. Yo vuelvo a París, en Francia, con Luis Echavarri. Él es el director de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Señor Echavarri, si se presenta la fusión nuclear, ¿qué puede suceder? Bueno, depende de qué magnitud tenga esa fusión del núcleo. Teniendo en cuenta que las barras de control actuaron inmediatamente, la capacidad de generación de calor del combustible es limitada. Creemos que el combustible está dañado y que puede en algunos casos llegar a fundirse, pero sería, pensamos, relativamente limitado. Por otra parte, todos los esfuerzos de los operadores de la central están en conseguir el enfriamiento del combustible para limitar más todavía esa posibilidad. Yo diría que es posible que se haya alcanzado ya en alguna zona una cierta fusión de alguna parte del combustible, pero todo eso va a quedar confinado dentro del reactor. Lo que es importante es mantener la estanqueidad del edificio de contención y tratar de evitar que continúe una fuga de productos radiactivos. Pero todo esto está totalmente lejos, como toda la comunidad científica está diciendo, del caso de Chernobyl. En el caso de Chernobyl no había ninguna contención y el reactor siguió produciendo calor continuamente porque las barras de control no se pudieron introducir debido a la deformación física que tenía en la zona donde está el combustible. Entonces hay que esperar un poco, pero yo creo que una cierta fusión del núcleo muy probablemente está sucediendo, pero con un alcance limitado. Justo como pasó con el reactor número 2, sufrió un daño, o bueno, hay una probabilidad de que haya sufrido un daño y de que algún tipo de vapor esté en ese momento surgiendo desde el reactor. Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace en Madrid. Fíjese que el gobierno japonés acepta a través de su ministro portavoz Yukio Edano que es muy probable que esté dañada la vasija del reactor 2 e incluso el núcleo. Para ustedes, ¿qué significa eso? Bueno, evidentemente no solamente ha sido el gobierno japonés, sino también el director de la Agencia de Seguridad Nuclear francesa, que ha reconocido que la explosión del reactor número 2 ha provocado un daño en la contención primaria de ese reactor y que este ya no se puede considerar hermético. Esto es precisamente lo que los expertos decían que sería una situación muy preocupante, que podría llevar a una evolución muy negativa del problema de falta de refrigeración que está teniendo
teniendo lugar en estos reactores, porque si fallaba la hermeticidad y la integridad de la contención primaria, podría darse escenarios de accidente mucho peor, ¿no? Mucho más graves, ¿no? Que podría evolucionar mucho más negativamente. Por lo tanto, ahí creemos que hay una situación muy preocupante en cuanto a la seguridad de ese reactor, a la falta de seguridad en el que este reactor se encuentra ahora, de que pueda resistir una explosión posterior y que pudiera evitarse, que sería lo deseable, que saliera una gran cantidad de reactividad al exterior. Por otro lado, hay otro problema que hoy, esta madrugada, se ha hecho notar, que ha sido el incendio de una de las piscinas de combustible en el reactor número 4, que era un reactor junto con el 5 y el 6 que estaban parados ya antes del terremoto porque estaban en una parada de mantenimiento, y sin embargo también la falta de refrigeración parece que está afectando a las piscinas de combustible. Esto realmente es también muy preocupante, es lo que ha generado esta mañana un incremento notable de las dosis de radiación, de la emisión de reactividad que ha habido, aunque afortunadamente parece que lo apagaron relativamente pronto y esa emisión de reactividad cesó, pero en cualquier caso ahí hay una situación grave. También el reactor número 1 y el reactor número 3, donde hubo una explosión de hidrógeno que lanzó por los aires el techo y parte de las paredes del edificio de contención secundaria, el edificio de hormigón que protege a toda la estructura del núcleo y de la contención primaria. Eso ya ha desaparecido. Por lo tanto, si hubiera algún problema en los reactores número 1 y número 3 en cuanto a la contención primaria, ya no habría una protección, no habría una barrera que impidiera que esta reactividad saliera directamente al medio ambiente. Por lo tanto, creemos que es un accidente grave, un accidente que ya ha demostrado que han fallado el sistema de barreras múltiples que la industria nuclear siempre decía que funcionaría y que permitiría aislar la reactividad del medio ambiente. Esto está claro que no ha sucedido. Ha habido fugas de reactividad, se ha emitido reactividad deliberadamente para evitar un desastre mayor, pero ya se contamina el medio ambiente, y además, como he dicho, en 2 reactores ha desaparecido la integridad de la contención secundaria de edificio de hormigón por culpa de unas explosiones de hidrógeno. Pues precisamente ustedes ambos me tocan 2 temas que son fundamentales, que es el sistema de enfriamiento y lograr ese enfriamiento como el gran reto, y lo otro, las explosiones. Aquí en el programa La Noche precisamente queremos mostrarles y explicarles a nuestros televidentes cómo han ocurrido esas explosiones. La primera fue el sábado 2 en horas de la tarde en el reactor número 1, la segunda fue el domingo 13 de marzo, esta vez en el reactor número 3. Las 2 primeras explosiones fueron por el hidrógeno, como nos han explicado los científicos. Marzo 12, a las 3:30 de la tarde, hora local, en el reactor número 1 de Fukushima fue presentada la primera explosión. 4 personas resultaron heridas. Las autoridades procedieron inmediatamente a la evacuación de los ciudadanos en las zonas aledañas a la central nuclear. Unas 46.000 personas fueron removidas del sitio. La explosión no causó mayores daños, pero sí provocó una alerta. El gobierno dispuso el aislamiento de una zona alrededor de 20 kilómetros para evitar la contaminación de la población por los efectos de la radiactividad. Marzo 14, una nueva explosión se produjo en el reactor número 3 de la planta de Fukushima en el noroeste de Japón. Según la Autoridad Nacional de Seguridad Nuclear en Francia, el nivel de alerta en una escala de 7 pasó a 4. Sin embargo, las autoridades japonesas descartaron que la tragedia fuera similar a la presentada en agosto de 1986 en Chernobyl. Vuelvo con usted en París, en Francia. Luis Chávarri, director de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Por qué ha sido tan difícil controlar el sistema de enfriamiento? Incluso estuvieron experimentando con agua de mar. ¿Terminó peor el remedio que la enfermedad o sí funcionó? Bueno, yo creo que el agua de mar es lo que está funcionando y sí ha sido un efecto importante para el enfriamiento de los reactores. Aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Japón está viviendo una situación de un terremoto totalmente desconocido, seguido una hora después por un tsunami que ha barrido un área inmensa dentro del norte de Japón, con la consecuencia de millares de muertos. Era impensable el suponer que centrales nucleares no serían afectadas por una catástrofe natural de esa magnitud.
El terremoto hizo fallar el sistema eléctrico, la red eléctrica, entonces la central recurrió al suministro de electricidad de emergencia, que son los diésels, y durante una hora funcionaron hasta que llegó un maremoto, un tsunami. La central estaba preparada para un tsunami, creemos que el factor de diseño era aproximadamente 5,5 metros de ola de tsunami, pero este tsunami ha sido un tsunami gigantesco, como hemos visto todos en las imágenes de televisión, y ha llegado, parece ser, a los 10 metros. Sí. Eso afectó de una manera decisiva al suministro de electricidad de emergencia y por lo tanto no se pudo enfriar el reactor. Las autoridades nucleares del mundo centran su atención sobre la tercera explosión que fue registrada en el edificio del reactor número 2 el lunes pasado en la central nuclear de Fukushima. Tras el impacto fue afectado considerablemente el techo y aumentó la situación de riesgo. Los técnicos reforzaron los intentos para enfriar con agua de mar el reactor número 2. Aunque la explosión fue producida por el hidrógeno, se alcanzó a afectar la vasija que protege el núcleo de uranio enriquecido, según ha reconocido el mismo gobierno japonés. Fracasó esta planta nuclear, no pudo resistir la fuerza de la naturaleza. Efectivamente no ha podido resistir la fuerza desproporcionada de la naturaleza, pero hay que decir que esa naturaleza ha destruido primero toda la infraestructura industrial y humana que había en el país. Estamos hablando de un terremoto y un tsunami que han creado miles de muertos. Por ahora la radiación no ha causado ningún muerto. Es triste escuchar que verdaderamente el efecto del tsunami en la población, con la destrucción de ciudades enteras y la aparición de miles de cadáveres, eso es comparable a una situación de una central nuclear que, con muchísimas dificultades por supuesto y sin negar la importancia de la situación, no ha causado todavía ningún efecto en las personas grave. Puede causarlo en el futuro, veremos cómo evoluciona la situación, pero desde luego, lógicamente no son comparables las dos situaciones. Lo que ha pasado es que todo el conjunto de la sociedad no se podía imaginar, y por eso ni los puentes, ni los aeropuertos, ni las refinerías, ni los hospitales, ni las viviendas estaban preparadas para sobre todo un tsunami de esta magnitud. Hay que ver la situación nuclear dentro de este contexto global. Muchísimas gracias a mis dos invitados, al señor Luis Chávarri, el director de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y también al señor Carlos Bravo, el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. Han sido muy amables, muy interesante escucharles. Gracias, señores, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos. A todos nuestros televidentes, como siempre, envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También lo pueden hacer a través de Twitter. Recuerden, @Segurizati NTN24. Nosotros seguiremos encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta mañana.